Ah, buen día, ¿cómo están? Hola Julita, ¿cómo están? Tecito, cafecito, algo rico para tomar, algo calentito. Hoy día la mañana ha estado algo fría por acá, por Santiago. Ay, ay, ay. Echo de menos mi verano. Me gusta el calor. Prefiero mil veces mi verano a, a los fríos. Así que el frío, hay gente que le gusta el frío definitivamente, pero a mí, hola Lore, perfectamente hay gente que le gustan los fríos. Personalmente a mí prefiero el calor. No sé si será porque ya estoy más viejito y al menos, hola, buen día, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Vani? Qué bueno saber de ustedes. Eh, Así que, pero bueno, es lo que hay. Hola, hola Marce. Buen día a todos, ¿ya? Eh, Qué bueno que hayan podido conectarse por ahí. Eh, Hoy día me llegó un mensaje, yo no sé, a lo mejor no todos lo conocen, pero tenemos una persona en la iglesia que es fonoaudiólogo y él se llama Diego y su esposa se llama Javi. Y ellos tienen un chiquitito, un niño, una guaguita casi. Pero ellos, hoy día en la mañana me llegó la foto, ¿cierto? Porque tuvieron su bebé. Y, y ellos, y simplemente quería felicitar a Diego y a Javi porque han tenido un bebé precioso y así que está recién nacido, tiene horas, yo no sé si van a alcanzar a verlo, la verdad. Pero allá me mandaron su foto y está con horas de llegada. Así que, pero bueno, la vida sigue y eso es lo maravilloso de todo esto, porque como decía un amigo, siempre un amigo me decía, hola Cristian, buen día de Conce, ¿cómo amaneció allá el día? Yo tenía un amigo que si queríais cambiar el ambiente me decía, llega con una guagua, llega con un bebé. Y yo creo que con todo lo que está pasando hoy día, que los virus, las enfermedades, las situaciones, bueno, que ya llegaba un bebé, una alegría al corazón. Así que, pero esa es la realidad, ¿cierto? Son situaciones que llegan a alegrar el corazón. Así que felicitaciones a Diego, a Javi por este bebé, se llama Said. Es un bebé precioso. Ellos son Diego Uribe, así que la familia de Diego Uribe. Y felicitaciones por la llegada de este bebé. Así que, bien, pues. Y eso nos muestra que más allá de las circunstancias y las situaciones que podemos estar pasando o viviendo, eh, los bebés siempre van a estar. Mira, está lloviendo en Concepción. Bien, Cristian. Pero ya no llueve como antes. Nosotros vivimos desde el año 90, creo, hasta el 98 por allá. Hola Alejandro. Eh, Hola Marcia, a todos, ¿cierto? Y vivimos en Conce del año 90 al 98. Y la verdad que en esos años allá llovía fuerte. Era una cuestión que te impedía ver casi los era tanta la lluvia que te cubría la cara que no alcanzaba a ver. Pero la realidad es esa. Hoy día llueve menos, pero sigue lloviendo. Así que bien por esa parte. Así que Alejandro, buenos días. Me imagino en Santiago, sector norte de Santiago, por allá, por Quilicura, no sé, por allá, ¿cierto? Así que, bueno, muy buenos días. Simplemente vamos a comenzar. Desde el día viernes pasado, recién, el otro de la semana pasada, el viernes y el miércoles iniciamos una serie de enseñanza, de temas acerca de los sígueme de Jesús. Los sígueme de Jesús. Jesús constantemente lo que hizo fue, al caminar, al pasar en las calles, al andar en las ciudades, él lo que hacía era invitar personas a lo que lo siguieran. Entonces constantemente decía, oye, hola, tú sígueme, ven, vamos, caminemos, deja todo, vamos, sígueme. Y allá tenemos entendiendo el contexto en que Jesús estaba, porque para nosotros Jesús, sobre todo en nuestra área occidental del planeta, para nosotros Jesús es alguien muy conocido, sabemos quién es, qué es lo que hizo, etcétera. Pero en esos años, cuando Jesús estaba invitando personas a seguirlo, no era tan conocido, fíjate.
no era tan conocido, no era tan así. Era gente que lo ubicaba, más o menos captaba. Lo que tenían era que tal vez habían estado cuando Jesús se bautizó o habían escuchado el relato de otros cuando Jesús se bautizó. Recordemos que cuando Jesús fue a bautizarse, dice que los cielos, salió una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, en ese momento hubo una manifestación sobrenatural que algunos lograron verlo y otros claramente lo escucharon de otros, ya no fue algo directo. Pero este Jesús, que era poco conocido, tenía un mensaje un poco diferente a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo. Este Jesús que era diferente porque todos estaban esperando un Mesías que llegara con pomposidad, con una grandeza extraordinaria, pero acá tenemos un hombre común, corriente, como cualquier otra persona más, pero que este era el Mesías y el Hijo de Dios. Y este hombre, al caminar por la calle, invitaba a personas a que lo siguieran. Hizo diferentes invitaciones. El viernes de la semana pasada vimos la invitación que hizo a Mateo. Y dice la Biblia que Jesús iba caminando y de repente vio a un recaudador de impuestos. A Mateo, el recaudador de impuestos. Y Mateo en eso, el recaudador del tiempo de impuestos de ese tiempo, era casi como un traidor, una persona mal vista. Pero Jesús va y lo invita y le dice, oye Mateo, sígueme, camina conmigo. Y Mateo, dice la Biblia que Mateo dejó todo, o sea, la mesa donde él estaba recibiendo los dineros, lo dejó y siguió a Jesús. Y en el versículo siguiente nos muestra a Jesús comiendo en la casa de Mateo. Y vemos a un Jesús sentado a la mesa, compartiendo algo con Mateo, y llegan los amigos de Mateo. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Los amigos de Mateo, dice la Biblia que eran más recaudadores y pecadores. Entonces allá tenemos a Jesús sentado con recaudadores que eran prácticamente traidores o gente mal vista, apartadas de la sociedad, con los pecadores y Jesús compartiendo. ¿Qué ocurrió? Estaban los discípulos allá también, algunos de los discípulos, y llegaron los religiosos, llegaron los fariseos. Siempre llegan los religiosos, los juzgamundos, los que te condenan, los que te exigen, los que te ponen carga, siempre llegan ellos. Y cuando llegaron le dijeron a los discípulos, oye, ¿tu maestro no sabe que estos son recaudadores y que son pecadores? Y Jesús le dice, yo no he venido a llamar justos, he venido a llamar pecadores. Yo no he venido a llamar a los sanos, he venido a buscar a los enfermos. Entonces, bueno, del llamado de Mateo aprendimos tres cosas muy puntuales. Primero que aprendimos fue que ser pecador no es un impedimento para seguir a Jesús. De hecho, Jesús vino por los pecadores. Él vino por los pecadores. Jesús, su objetivo, cuando Él define su venida a la tierra, Él dice, yo he venido a buscar al perdido, al pecador. Entonces, ser pecador no significa, o no es un impedimento de seguir a Jesús. Es lo primero que aprendimos. Segundo que aprendimos, ser incrédulo tampoco es impedimento de seguir a Jesús. Porque al final, muchos de los discípulos o las personas que rodeaban a Jesús en ese momento tampoco creían mucho en Jesús, porque le seguían porque era un mensaje diferente, le seguían porque era una persona distinta. Recordemos que cuando en el libro de Mateo se refiere a Jesús, dicen que él enseñaba como alguien que tenía autoridad. Entonces era muy atrayente por su enseñanza, por cómo él lo compartía. Pero no necesariamente le seguían porque era el Mesías, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, en el último libro del libro de Mateo, por allá 28, dice que le reprochó a Jesús la incredulidad de ellos. O sea, después de pasar 3 años con Jesús, aún así ellos dudaban. Entonces, lo primero que aprendemos es que ser pecador no es impedimento para seguir a Jesús. Segundo que aprendemos es que ser incrédulo tampoco es impedimento. Jesús vino a invitar a los pecadores, vino a invitar a los incrédulos a que lo conocieran, a que caminaran con Él. Y Jesús tomó el tiempo para enseñarles. ¿Ya? No tenemos una fe ciega, amigos, no tenemos una fe sin base. Jesús nos dio una base sólida de enseñanza. En el libro de Hechos, cuando Jesús muere y resucita, la Biblia nos enseña que en el libro de Hechos capítulo 1, los primeros versículos, nos dice que Jesús pasó 40 días enseñándoles a los discípulos acerca del reino. O sea, Jesús constantemente les enseñaba.
Ser pecador no es un impedimento para seguir a Jesús. Ser un incrédulo no es impedimento para seguir a Jesús. Lo que aprendimos también del llamado Mateo es que los religiosos y los fariseos siempre te van a poner cargas para que tú camines con ellos. Siempre te van a decir, mira, tú puedes caminar con nosotros, pero si ti... Y van a ponerte una situación. Si cambias esto otro, si dejas de decir esto, si dejas de hacer esto, entonces si tú dejas de hacer todo eso, me puedes seguir. Entonces si tú cambias, me puedes seguir. Eso es lo que decían los religiosos. Y ponían una carga del cambio sobre las personas. En cambio, Jesús hizo otra cosa. Jesús les dijo, sígueme, y en el proceso de caminar conmigo vas a cambiar. Es distinto, ¿te das cuenta? Jesús, los fariseos ponen una carga sobre la gente. Jesús les dijo, ustedes le piden cosas a las personas que ustedes no hacen. Ustedes le exigen cosas a las personas que ustedes no hacen. Por lo tanto, cuando entendemos esta carga que pone la religiosidad, que hoy día es lo mismo, hay muchas iglesias y muchas líneas que te ponen cargas para caminar con Jesús. Y dicen, claro, sí, ven y cree, pero tienes que. Por eso que cuando uno habla a veces con personas que no es que no crean, sino que tal vez están desanimados en caminar con Jesús, dicen, es que no estoy preparado, no soy suficientemente bueno, etcétera, porque en su mente es como tengo que cambiar para luego seguir a Jesús. Pero no es así. Jesús nos llama a seguirlo, y en el proceso de caminar y seguir a Jesús podemos cambiar, podemos ser transformados. Entonces eso aprendimos de Mateo. Ser pecador no es impedimento de seguir a Jesús. Ser incrédulo no es impedimento de seguir a Jesús. Y la diferencia de la religiosidad y el cristianismo, la diferencia del fariseísmo y Jesús. El miércoles pasado hablamos sobre el llamado de Simón, de Pedro, de su hermano Andrés, de Jacobo y de su hermano Juan. Hablamos de cómo Jesús los llamó. Recuerdan que ellos estaban en la red, estaban pescando. Jesús fue, habló con ellos y los invitó a que lo siguieran. Y ellos dejando todo lo siguieron. Pero ¿qué aprendimos el miércoles? Aprendimos otras 4 cosas del seguir a Jesús. Jesús, cuando llamó a Simón y a su hermano Andrés y a Jacobo y Juan, dice que la Biblia que cruzaron hacia el otro lado del mar y comenzó Jesús a enseñarles. O sea, lo primero que aprendimos de esto, la importancia de sentarse y escuchar. A veces nosotros queremos caminar con Jesús y nosotros decirle a Jesús lo que Él tiene que hacer. Y nosotros decirle, Jesús, mira, sería bueno esto, Jesús, sería... Pero no fue así. Jesús lo que hizo, los invitó a sentarse y a oír. Lo primero que aprendemos de esto fue, oye, ya, yo les voy a enseñar cómo es esta vida en el reino. Yo les voy a enseñar cómo es esta vida, ¿cierto? Y le enseñó cómo vivir en el reino de Dios. Entonces, lo primero que aprendimos del llamado de Mateo fue que tenemos que aprender a sentarnos y a escuchar a Jesús. Y eso significa leer la Biblia, eso significa meternos en los evangelios, básicamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, meternos allá y poder detectar, captar, aprender lo que Jesús quiere enseñarnos, ¿ya? Entonces lo primero que aprendemos del llamado de Mateo, el llamado de Pedro, su hermano, y de Jacobo, su hermano, es aprender a sentarse y escuchar. Lo segundo es que tenemos que aprender a entregarle el voz de Jesús. Porque recuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me prestas tu barca? Y se fueron un poquito de mar adentro y desde allá Jesús comenzó a enseñar. Tenemos que aprender a entregar nuestra vida a Jesús. Las áreas de nuestra vida que están en descontrol, las áreas de nuestra vida que tal vez no entendemos mucho, tenemos que aprender a entregárselas a Jesús. Lo tercero que aprendemos es que lo que aprendimos ahí es que tenemos que aprender a salir a pescar. ¿Qué significa esto? Obediencia. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, le dijo, ¿sabes, Pedro? Ándate un poco más adentro, tira las redes y pesca. Y la primera respuesta que le da Pedro, la primera respuesta es, pero si ya lo hemos hecho toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado tirando las redes y no pescamos nada. La pesca está muy mala, Jesús. Pero después añadió Pedro, pero ¿sabes qué, Jesús? En tu nombre vamos a echar esa red. Su primera reacción fue una reacción natural, humana. No, lo hemos hecho todo, Pedro. O sea, Jesús, lo hemos hecho todo. Pero en tu nombre, Jesús. Entonces, lo tercero que aprendemos es salir a pescar. En la medida en que somos obedientes y en la medida en que obedecemos a Jesús, podemos ver el milagro de Jesús.
En la medida en que nosotros podemos aprender a oír a Jesús y podemos aprender a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él nos pide, vamos a poder ver los milagros de Jesús. Pedro, en ese momento, cuando Jesús le dice, anda a tirar la red, y Pedro lo primero que hace es excusarse. Es que Jesús trabajamos toda la noche, estamos cansados. Seguramente las redes, los que saben de esto, las redes cuando terminan de pescar las estiran en la orilla de la playa para que se sequen, para limpiarlas y después las guardan. Seguramente esas redes ya estaban tiradas ya. Entonces el trabajo que tuvo que hacer Pedro es enrollar nuevamente las redes, ponerla arriba del bote. No fue algo simplemente, ya vamos, no, fue un trabajo. Y se tuvo que hacer. Pero la actitud de Pedro fue después, pero ¿sabes qué, Jesús? En tu nombre vamos a echar esa red. Entonces eso significa obediencia, aprender a hacer lo que Jesús nos manda hacer. Esa es la realidad. Entonces lo primero que aprendemos, siéntate y escucha, ¿cierto? Lo primero. 2, a pasar el bote, a pasar áreas de nuestra vida a Jesús, entregarle las áreas de nuestra vida a Jesús. Lo tercero es salir a pescar, a ser obediente. Y lo cuarto que aprendemos es que dejar las redes. Dice la Biblia que después ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Eso significa soltar, no significa ser irresponsable, dejar tu trabajo, no significa eso. Significa simplemente aprender a descansar en Jesús, aprender a entregar la vida a Jesús, aprender a caminar con Él. Entonces, me gustaría animarte a eso, porque lo que vamos a hacer es seguir con estos temas de los sígueme de Jesús, ¿cierto? Y en estos procesos de los sígueme de Jesús, vamos a estudiar hoy día el sígueme 3, ¿ya? El sígueme 3, está interesante, ¿ya? El sígueme 3, ¿ya? Y para esto vamos a ir, déjame abrir aquí un poquito. Para esto vamos a ir a Mateo, ¿cierto? Capítulo 10. Y voy a leer un par de versículos de Mateo 10, del 16 al 28. Voy a leer un par de versículos ahí, porque en el fondo, ¿qué significa seguir a Jesús entonces? Esta invitación que Jesús nos hace, ¿qué significa seguir a Jesús? Hay unas malas interpretaciones a veces, y a veces el pensamiento de la mayoría de las personas es completamente errado, la verdad. No es como bíblico, es como una interpretación humana de lo que significa. Pero lo primero que vemos de la mala interpretación de seguir a Jesús, la primera mala interpretación es que la mayoría piensa que Jesús vino a predicar e invitarnos a ir al cielo. Sí, es como, oye, sigue a Jesús y vas a ir al cielo. Si tú andas con Jesús, vas a ir al cielo. No te preocupes, sigue a Jesús para ir al cielo. Y eso es algo raro. Cuando Jesús invitó a las personas a caminar con Él, nunca les dijo, sígueme para que vaya al cielo. No fue así. No fue así. Jesús los invitó a vivir una vida aquí y no en el cielo. Obviamente, Él les habló de la eternidad, pero la vida que venía a enseñar Jesús fue una vida que vivíamos acá en la tierra. Por lo tanto, ese es un pensamiento errado, ese pensamiento que dice, oye, sigue a Jesús y para que vaya al cielo. No es tan solo eso, es una vida aquí en la tierra también. De obediencia, de caminar con Él, de entregar áreas, de aprender a escuchar su voz, etc. El segundo pensamiento errado de lo que significa seguir a Jesús es que sigue a Jesús y se te acaban los problemas. Sigue a Jesús y vaya a tener una vida sin problemas, sin sufrimiento, todo puro Hakuna Matata, todo puro... Y eso es una mentira también. Porque aquellos que ya llevamos años en caminar con Jesús, nos damos cuenta que las situaciones complejas, los problemas y a veces las enfermedades están igual. No es que no cambien, están ahí. Por lo tanto, hay una mala comprensión ahí del llamado de Jesús a seguirlo, a caminar con Él. Es errado porque Jesús nunca vino a invitarnos para ir al cielo. Jesús nunca ofreció una invitación para vivir una vida sin problemas. De hecho, todo lo contrario. Jesús puso claramente lo que significaba caminar con Él. Claramente Él habló, dijo, mira, van a tener aflicciones. Van a ser perseguidos, van a ser malinterpretados, van a pasar un montón de situaciones por el hecho que van a creer en mí. O sea, Jesús nunca nos vino a expresar algo que no ocurre, es la realidad. Entonces, ya hay una tercera mala interpretación acerca de esto, que sigue a Jesús para ser mejor persona. Vaya a mejorar como persona.
O sea, vaya a dejar de decir garabato, vaya a dejar de hacer esto, vaya a dejar de hacer... Entonces, acá vemos tres malas comprensiones de lo que significa esta invitación de Jesús. De lo que es realidad, a qué Jesús nos invita. Jesús no solo nos invita al cielo, Jesús no solo nos invita para alejarnos de los problemas, para que los problemas desaparezcan, no es así. Ni Jesús tampoco nos invita para ser buenas personas. O sea, claro, el hecho de caminar con Jesús y de ser obediente va a significar que de alguna forma el carácter de Cristo se va a formar en nosotros. Pero no es que el llamado de Jesús fue eso. Y acá es donde yo quiero entrar aquí en la lectura del libro de Mateo, en el capítulo 16, del 28 en adelante, porque seguir esta invitación no es tan fácil, no es una cuestión así tan simple, donde decimos ya, vamos nomás y total no pasa nada. Sí, Jesús fue muy claro. A veces muchos de los cristianos tienen un gran problema con esto, porque en realidad no conocen lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando nosotros podemos ir a los evangelios y podemos aprender lo que Cristo enseñó, te va a cambiar tu forma de ver la vida, la verdad. Porque la gran mayoría de nosotros somos oidores nomás. O sea, venimos o escuchamos como ahora, pero no somos lectores. Entonces, mi invitación para cada uno de ustedes es a entrar en el evangelio. Toma un lápiz, un cuaderno o un lápiz y un papelito y lee el evangelio y capta lo que Jesús quería decir, lo que Jesús quería enseñar, porque al final es lo que Jesús enseña, lo trascendente en nuestras vidas. Eso es lo trascendente, lo que Jesús enseña. Entonces, dentro de todo eso, Jesús aquí en Mateo 10, versículo 16, dijo lo siguiente. Leo del 16 en adelante de Mateo 10. Dice: los envío, Jesús diciendo, los envío como ovejas en medio de lobos. Ya eso es terrible. Ya eso es terrible. Ya me acordé del chimuelo. Pero son realidades. Es como, no sé, acá mando X animal en medio de leones, X animal en medio de tigres, X, se lo van a comer. Entonces Jesús lo primero que dice, llama a sus discípulos y dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto dice, sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Sean astutos, sencillos, inteligentes, con sabiduría de lo alto. Pero Jesús les dice, mira, van a ser como ovejas para los lobos. Luego añade, tengan cuidado con la gente. Aquellos que hayamos caminado muchos años sabemos de esto. ¿Ya? Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga. Mira, en 2 versículos que hemos leído hay 3 advertencias. Oveja en medio de lobos, cuidado con las personas, ¿ya? Porque el corazón del ser humano es engañoso. Y después le añade, serán azotados. Ese concepto del azote en las sinagogas, cuando Jesús dice esto, era porque iban a ser juzgados, y así como nosotros hemos visto en las películas o hemos leído, que Jesús recibió esa cantidad de azotes que le rompió su piel en la espalda. De eso se refería Jesús. Y le está diciendo a los discípulos, oye, síganme porque yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobo, los van a hacer malentendidos, personas los van a acusar, gente los va a malinterpretar, luego serán azotados en la sinagoga. Y luego continúa en el versículo 18, porque dice, por mi causa los llevarán ante los gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, aún en medio de las circunstancias, de las malas interpretaciones, de los malos conceptos, de los azotes, ustedes tendrán que dar testimonio de mí. Ustedes van a tener que hablar de mí. Eso está diciendo Jesús. Pero cuando los arresten, versículo 19, o sea, además vamos a ser arrestados. Vamos a ser llevados presos. Entonces, cuando hablamos de qué significa seguir a Jesús, no es por una buena vida, no es por una vida sin problemas, no es solo para ir al cielo, sino que con la comprensión de que vamos a tener situaciones complejas. Pero cuando los arresten, ¿ya? No se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo, porque en ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Entonces,
vamos a ser azotados, arrestados, malinterpretados, vamos como ovejas en medio del lobo. Esa es lo que Jesús está. Jesús no nos vino a dar un evangelio por el cual iba a ser todo fácil. Hoy día se vende ese evangelio, pero la verdad es que Jesús siempre fue muy claro sobre las cosas. Versículo 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. O sea, la familia va a ser destruida, la familia se va a distorsionar. Por causa de mi nombre, versículo 22, por causa de mi nombre, todo el mundo, dice, los odiará. Por eso que nosotros cuando compartimos con alguien, le decimos: no, acércate a Jesús porque Él te va a solucionar los problemas, Él te va a sanar, Él te va a hacer esto y Él va a hacer esto. Y nosotros le damos un listado de cosas que la verdad es que Jesús nunca lo habló. Jesús fue siempre muy claro. En versículo 22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Pero la gente te va a odiar, la gente no te va a entender, la gente te va a criticar, la gente... Si esa es la realidad. Y cuando te persigan, cuando te sientan en peligro, Jesús dice: ándate a otra ciudad. Versículo 24. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más los de su familia? Así que no les tengan miedo. Y esto es lo maravilloso. Esto sí que es maravilloso. Jesús le dice: así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. O sea, todo lo que se hace en oculto, tarde o temprano, sale a la luz y se revela tal cual es. Ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que los digo en la oscuridad, díganlo ustedes también a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo en las azoteas. Pero después añade en versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero aquí lo maravilloso es que Jesús es muy claro. Los van a perseguir, los van a malinterpretar, van a ser ovejas en medio lobo, la gente te va a odiar. Jesús fue muy claro. Pero Él añade ahí: no teman, no teman. Confíen en mí. Ese es el llamado de Jesús. No teman, no tengan miedo. Sigan adelante porque yo estoy con ustedes. Y cuando añade: no le tengan miedo al que puede quitarte la vida humana. Porque nosotros que creemos en la vida eterna y que creemos en la vida después de la muerte, nuestra expectativa, nuestra esperanza no está aquí, está allá. Nuestra esperanza no está acá en la tierra, está allá en el cielo. Entonces, por lo tanto, cuando no tenemos que tenerle miedo a lo que nos pasa acá. Ese es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús: no tengan miedo. Jesús nunca prometió que no tendríamos problemas. Nunca prometió eso. Jesús nunca dijo: sígueme y no vaya a tener problemas. Sígueme y va a hacer todo de bendición. Nunca dijo eso Jesús. Nunca. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que Jesús también nunca dijo: sígueme y los problemas van a desaparecer. Él no decía eso. Sino que el llamado de Él era: confíen en mí. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que Él sí enseñó. Entonces, cuando tenemos claridad de lo que Jesús dice, de lo que Él enseñó, podemos tener una dirección en esta vida más clara. Vamos a tener persecuciones. Yo tengo muy claro eso. Vamos a tener malinterpretaciones. Van a haber gente. De hecho, yo creo que cuando no somos perseguidos y no somos malinterpretados, es porque estamos hablando lo que es correctamente adecuado para la sociedad. Y nadie va a criticarnos. O sea, es como nunca quedan mal con nadie. ¿Cachai? Pero Jesús sí habló cosas duras. Jesús sí habló cosas difíciles cuando Él caminó en esta tierra. Miró a los religiosos y les dijo: ustedes son hijos del infierno.
Ustedes ponen carga sobre las personas que ustedes no están dispuestos a llevar. Él le habló y fue muy claro sobre las situaciones. Entonces, cuando nosotros somos embajadores, que somos representantes de Jesús en la tierra, tenemos que entender esto, que al expresar lo que creemos, al decir lo que pensamos, al decir lo que la Biblia enseña, al decir lo que Jesús enseñó, de alguna manera la gente te va a criticar y te va a malinterpretar. Entonces, pero el llamado de Jesús es, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Sí, el llamado de Jesús definitivamente es a confiar en Él. A no tener temor ni miedo cuando las situaciones vengan. Ahora estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo donde uno prende la tele y todo aquí, todo es temor y miedo. Pero yo estoy cierto que esto es como cuando Jesús dormía en el bote y Él estaba tranquilo. Entonces, cuando yo capto esas cosas, yo digo, Señor, eso es lo que tenemos que aprender. A confiar en ti en medio de la tempestad. A confiar en Jesús en medio de la tempestad. Esa es la realidad. Cuando yo confío, ¿cómo yo desarrollo confianza en Dios? ¿Cómo podemos desarrollar confianza en el Padre? Dos cosas que son muy, muy claras, que es el amor y la fidelidad de Dios. Cuando yo entiendo, lo creo, lo asimilo que Dios me ama. Asimilo que Dios me ama con todo su corazón y que a la vez Él es fiel para cuidar mi vida. Yo no me voy a preocupar de lo que pase hoy acá, porque Jesús, el Padre, Dios mismo en su Trinidad, tiene sus ojos puestos en nosotros, no para vivir una vida más cómoda, no para vivir una vida sin problemas, sino para acompañarnos en medio de la situación. Entonces, Dios tiene el poder, así, para hacer que esto se cambie y el virus se elimine. Pero Él nos está enseñando a confiar en Él. Son estos tiempos complejos donde nosotros desarrollamos confianza. Son estos tiempos difíciles donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar esta confianza en Dios. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada, yo con todo me gozaré y me gloriaré en ti, Dios. Porque tú eres mi salvación. Nuestra salvación no está aquí, es allá. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo crecer en confiar en Dios? Dos cosas. Su amor y su fidelidad. Su amor y su fidelidad. Él nos ama y nos ha dicho enormemente en la palabra. Nos dice que Él nos ama con todo su corazón. Pero también nos dice que Él es fiel. Que Él va a cumplir con lo que Él prometió. Jesús dijo en un momento, Él dijo que estábamos en la mano de Dios y que nada va a sacarnos de ahí. Entonces, Dios nos está protegiendo. Dios está contigo donde tú estás. Echa fuera los temores. El temor no es de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos, Dios me ama, Él es fiel, yo puedo confiar en Él, por lo tanto el temor fuera, la incertidumbre fuera, y puedo caminar con Dios en este proceso. Entonces, cuando Jesús invitó a los discípulos, cuando Jesús les dijo a los discípulos, camina conmigo, no fue para tener una buena vida, no fue para que fueran mejores personas, no fue para que fueran al cielo, sino que fue una invitación a confiar en Él. En medio de la situación difícil. A confiar en Dios en medio de las circunstancias. Y yo hoy día casi puedo ver a Jesús caminando en las calles. Casi puedo ver a Jesús en cada hogar a través de internet. Yo puedo escuchar a Jesús diciendo, oye, confía en mí. ¿Sí? Y si yo tuviera algo que decirte hoy día, esta mañana, es esto. Confía en Jesús. No dejes que los temores, la inseguridad, la incertidumbre se apodere de tu corazón. Cuando los temores, la incertidumbre, la inseguridad, nosotros les permitimos que entren, son ladrones de nuestra fe. Son ladrones de esta confianza. Por lo tanto, yo tengo que aprender constantemente, cada día, y decirle, Señor, lléname de tu espíritu. Lléname de tu amor. Señor, ayúdame a comprender tu fidelidad. Abre tu palabra, Señor, para que podamos comprender de mejor manera lo que tú enseñas y lo que tú pides de nosotros, Dios. Eso es la realidad. Jesús no nos llamó a ser mejores personas, no nos llamó para ir al cielo, no nos llamó para vivir sin problemas. Nos llamó a confiar en Él.
Es la invitación de Jesús que hizo a Mateo, que hizo a Pedro, que hizo a Juan, que hizo a Jacob, que hizo a Andrés y a todos los demás fue: confíen en mí. Por eso que cuando ocurrían situaciones, Jesús le decía: ¿acaso no tienen fe? ¿Acaso no han entendido la fe? Esa fe de confiar, esa fe de confiar en Dios. Entonces, esa fe de confiar que echa fuera el temor. Entonces, me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice lo siguiente, 6, 30 al 32. Dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? O sea, la palabra venía hablándonos que Dios cuida de nosotros, cuida de nuestras vidas, protege nuestras vidas, alimenta a las aves del cielo, viste aquí, y Dios tiene cuidado de todo. Y después Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿no hará Dios mucho más por ustedes? Y hay una coma y añade: gente de poca fe. Gente con una confianza baja en Dios. Entonces, los temores a lo que va a faltar, los temores al que no va a haber, los temores a la incertidumbre de lo que vendrá, esos temores son ladrones de esta confianza que estamos hablando. O sea, Jesús va y le dice: oye, no tengan miedo porque mi papá alimenta las aves, mi papá viste todo lo que hay, es mi Padre, el Padre Celestial, el que mantiene esta tierra, el que mantiene todo. ¿Y no hará lo bueno por ustedes, personas de poca fe? Y luego dice versículo 31, así que no se preocupen, no se pongan ansiosos, no se angustien, no caigan en la depresión, en la angustia, en el estrés. Entonces Jesús dice: no hagan eso. ¿Por qué? Dice: así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Quiénes se preocupan de estas cosas? Dice: los paganos andan detrás de todas estas cosas. ¿Quién eran los paganos? Los paganos eran los que creían en ídolos. En la buena suerte, el loto, el quino, esto aquí, esto allá. Eso es. Los paganos, las personas que no tienen puesta su confianza en Dios, sino que la tienen puesta en otra cosa, esas personas van a andar preocupadas por qué comer, qué vestir, qué hacer, cómo vivir. Esas personas van a estar preocupadas por estas cosas. Pero, luego Jesús añade: pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y eso es lo maravilloso. A esto nos llamó Jesús. Jesús nos llamó a confiar en Él. Jesús nos llamó, el llamado de Jesús, voy a repetir esto, el llamado de Jesús no es un llamado a ser buenas personas. No es un llamado: ven, sígueme y vas a ir al cielo. No es un llamado a dejar de ser quienes somos. Es un llamado a confiar, a desarrollar esa fe que confía en Jesús. Entonces, allá donde tú estás, allá mismo, en tu casa, en tu trabajo, oye, confía en Jesús. Entrégale tus temores a Él. Entrégale tu angustia a Él. Entonces, cuando yo capto esto, que Jesús en realidad no es que me está llamando y me está obligando a un cambio, sino que Él lo único que pide: confía en mí. Y en el proceso de confiar, en el proceso de caminar con Él, es que somos transformados y es que somos cambiados. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, 37, en adelante dice que se desató entonces una fuerte tormenta. Cuando se subieron a la barca e iban cruzando hacia el otro lado. Dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Iban todos los discípulos, 11 discípulos, que ya no estaba, pero estaban 11 discípulos, más Jesús, arriba de un bote de 6, 7 metros. No era una cuestión gigante, era algo pequeño. Pero allá comenzaron el oleaje, el viento, todo esto, y comenzaba a hundirse el bote. Jesús, mientras tanto, ¿qué hacía? Estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, durmiendo, descansando, confiado. Es casi como lo que hablábamos ayer, este famoso salmo que aprendimos desde niño: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado, me haces vivir confiado.
Entonces, claro, todos sabemos ese, pero lo tenemos aquí en nuestra mente como un versículo memorizado, pero ahora tenemos que interiorizarlo en nuestro corazón. Y al interiorizarlo en nuestro corazón es cuando se puede desarrollar esta fe que confía en Dios. Es una fe que honra a Dios. Mira, fe que honra a Dios. Fe que dice, yo sé que Dios es suficiente para mi vida. Yo sé que Dios es suficiente para tocar, para guiar, para salvar, etc. Dios es suficiente. Es una fe que honra a Dios. Entonces Jesús le dice que está hablando que Jesús mientras tanto dormía, estaba al bote, todo, y Jesús dormía en la popa y los discípulos se desesperaron y lo despertaron. Y le gritaron, dice, le gritaron, maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo puedo escucharle el grito de la sociedad actual. Dios, ¿no te importa lo que nos está pasando? Jesús, ¿acaso no te importa lo que está viviendo este planeta? Yo puedo escuchar a la gente gritando esto, al igual como los discípulos fueron y despertaron a Jesús para decirle, ¿acaso no te preocupamos? ¿Acaso tú no me amas? ¿Acaso tú no estás preocupado de mí, Jesús? Y como muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho, es como muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho. Sí, esa es la realidad. Versículo 39 dice que Jesús se levantó. Ok, ya, despertó. Pero dice que él se levantó, reprendió al viento y al mar. Le dijo, ya, viento, cálmate, mar, cálmate. Y dice que en ese momento vino un silencio y una calma. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Pero Jesús les dice en versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto temor? Les dijo a sus discípulos. ¿Por qué han desarrollado, por qué han permitido, ¿cierto?, que lo natural y lo humano se meta tanto en su mente y corazón que el temor, la ansiedad y la angustia se ha desarrollado? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Y después hay una pequeña frase ahí que dice, ¿todavía no tienen fe? Dura palabra eso. Eso es una palabra fuerte y el corazón. Los discípulos ya habían caminado con él cerca de un año y medio. A esta altura, cerca de un año y medio. Mitad del ministerio de Jesús. Y les dice, ¿todavía no tienen fe? Me han visto hacer esto, me han visto hacer esto otro. Me conocen, saben que lo que yo les digo es verdad. Eso es lo que Jesús está diciéndoles. Pero a la vez les dice, todavía no tienen fe. O sea, fe es contraria al temor. Fe es contraria a los miedos. Fe que confía en Dios apaga los temores. Entonces yo tengo que aprender a confiar en Dios, tengo que aprender a andar en Él de tal manera que mi fe, tu fe, honre a Dios. No estamos invitados a ser buenas personas, no estamos invitados a solamente ir al cielo. Esta fe que podemos desarrollar tú y yo es una fe que honra a Dios. En medio de la situación. Ayer Christopher en el vivo que hicimos la noche me encantó lo que compartió en el libro de Hebreos, que tenemos testigos que están mirándonos. Hay gente, compañeros de trabajo, familia, amigos, que están mirando, que están escuchando tus palabras. Y cuando nosotros solamente expresamos temor, cuando solamente tal vez expresamos inseguridad y miedo, ¿sabes lo que hace eso en el fondo? Es deshonrar a Dios porque no está poniendo nuestra confianza en Él. El llamado, la invitación de Jesús es decir, sígueme, camina conmigo, confía en mí, confía, que en medio de la situación, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo, yo voy a estar contigo. Esa es la invitación de Jesús hoy día. Entonces, cuando caminamos en esta vida es tan importante que podamos entender esto. Una fe que confía es una fe que honra a Dios. Un poquito más adelante, en Mateo 5, próximo capítulo, versículo 43, nos dice algo maravilloso, que nos quebra y nos vuela la cabeza. Porque Jesús habla de los enemigos. Perdón, voy a tomar un cafecito. Jesús aquí habla de los enemigos. Habla de personas que tal vez van a estar en contra tuya, que personas que van a hablar mal de ti o personas que van a hacer cosas en contra tuya. Pero el desarrollo es tanto este no tengan temor, es tanto esta confianza a la cual nos llama Jesús,
que nos dice esto en el capítulo siguiente de lo que leíamos de la situación del bote. Dice, ustedes han oído esto, les dijo Jesús, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto es lo que es lo natural. Ama al que te ama, pero odia al que te odia. Ama al que te ama y odia al que te odia. Trata bien al que te trata bien, pero trata mal al que te trata mal. Eso es lo que han oído, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que nosotros naturalmente hemos oído. Pero versículo 43 está ahí y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Uf, ¡pum! ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo es que puedo? ¿Cómo es que aquella persona que busca mi mal? ¿Cómo es que aquella persona que tal vez habla mal de mí? ¿Cómo es que aquella persona que tal vez de alguna manera busca mi mal? Yo voy a tener que amarlo y voy a tener que orar por esa persona, Jesús. Y Jesús dice, sí, confía en Dios. Deja esto en las manos de Dios. Entonces creo que es súper importante cuando desarrollamos esta fe que confía, esta fe que honra a Dios, esta fe que confía completamente en cada situación en Dios, es decirle, Dios, yo dejo toda situación en tus manos, yo te dejo toda circunstancia en tus manos. Jesús, allá está mi vida, te la entrego, pero esa vida va con todo y eso incluye los enemigos. Entonces, si yo confío en Dios, voy a dejar que Dios me cuide y me proteja. Voy a confiar en su protección. Entonces, no es fácil esto, pero se puede. No es fácil, pero se puede. Confiar en Dios a tal extremo, confiar en Dios a tal punto que entregamos cada área de nuestra vida. Confiar en Dios a tal punto que aún podemos orar por nuestro enemigo. Esa fe que honra a Dios. Es una fe que tiene la capacidad. Cuando Jesús habla, mira, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, tuvieran esa fe nomás, van a decirle a un monte, ándate al mar y se va a ir. Esa fe que mueve montañas. Esa fe, eso es lo que Jesús nos llama. En la invitación de Jesús a Mateo, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, fue una invitación a confiar, a tener fe, a creer, en medio de la dificultad y en medio de las circunstancias. En 1 Juan 4, en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente, 1 Juan 4, 18, que el perfecto amor, wow, el perfecto amor echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. O sea, si tú en un vaso tienes agua y le echas Coca-Cola, la idea es que el agua salga y quede la Coca-Cola, o al revés, como tú quieras. Pero donde hay amor, no hay temor. Por lo tanto, dice después, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, donde hay temor es porque todavía no hemos comprendido el amor, la grandeza del amor de Dios, que el apóstol Pablo lo resumió en el libro de Colosenses. Dijo, la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios, que es grandioso. Ese amor de Dios es lo que nos da la confianza. ¿Cómo desarrollar mi confianza en Dios? Es poder creer que Él me ama. Poder creer en su fidelidad, que todo lo que Él ha prometido, Él va a cumplirlo. Señor, tú nos amas con todo tu corazón. Señor, yo sé que tú me amas. Aunque se caiga el mundo, yo sé que tú tienes lo mejor para mi vida. Yo sé, Dios, que tú estás a mi lado. Aún en esa circunstancia, en ese proceso, no hay temor. Porque confiamos en su amor y en su fidelidad. ¿Te das cuenta? El perfecto amor, dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. Donde hay amor, no hay temor. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo puedo asimilarlo y creerlo eso, me da confianza. Y puedo confiar en Él. Por eso es que el llamado de Jesús, voy a repetir esto porque para mí es importante. El llamado de Jesús no es ser buenas personas. Yo no voy a decir más garato. Y no estoy diciendo que digamos garato. Pero no es que nos llama a ser buena gente. No es que Jesús nos llama para ir al cielo. Y la diferencia entre la religiosidad y el cristianismo. Jesús nos llama a confiar. Ese. ¿Acaso aún no han desarrollado fe?
les dice Jesús. Eso es, amigos. Entonces, donde hay temor es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. Es porque el amor de Dios no se ha asimilado de buena manera. Cuando tú asimilas el amor de Dios, la confianza fluye en ti. La confianza fluye. Bueno, lo hemos leído, creo, pero en el libro romano, el apóstol Pablo lo expresa. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. En Romanos 8, versículo 35, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de...? Él se hace una pregunta, pero era una pregunta para que nosotros pudiéramos reflexionar, para que nosotros pudiéramos tal vez pensar. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Nada me puede separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Nada me puede separar de él. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, miren lo que el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Los problemas, la cesantía, tal vez la falta de dinero, hijos rebeldes, ¿ya? La enfermedad, los jefes deshonestos. A veces cuando uno trabaja y tiene un jefe que es deshonesto. Ahora, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Los demócratas, los socialistas, los comunistas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La política, la finanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nada. Todo lo demás es temporal, amigos. Todo lo que vivimos hoy día aquí es temporal y pasajero. Pero el amor de Dios permanece por la eternidad. El apóstol Pablo escribió en el mismo 1 Corintios 13, dice: hoy día tenemos fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo que va a perdurar en el tiempo es el amor. Por lo tanto, ¿quién nos separará de este amor? ¿Quién nos va a poder separar de este grandioso y poderoso amor? Entonces, ¿cómo yo desarrollo confianza? Yo desarrollo confianza al perfeccionar, al entender, al creer, al asimilar que Dios me ama profundamente. Y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Dos cosas para desarrollar confianza: amor y fidelidad. Pilares de nuestra vida cristiana. Pilares, fundamentos de la vida cristiana. El amor de Dios me ama, sea como sea. Dios me ama con todo su corazón. Y Dios es fiel para cumplir con todas sus promesas. Amigos, amigas, yo quiero animarte con todo mi corazón, la verdad, para que ponga los ojos en Jesús. Él es lo importante de esta vida. Jesús es maravilloso. Y lo hemos repetido muchas veces acá. Jesús es el centro de Viña Maipú. Él es el centro. Nuestro mensaje, el nombre más repetido en nuestra iglesia, debería ser Jesús. Las enseñanzas más repetidas en esta iglesia deberían ser las palabras que Jesús habló. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos de lo que Él nos ha dado? Entonces, es tan interesante cómo desarrollar confianza en este tiempo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Dijo lo siguiente: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, como tal vez muchos de nosotros lo estamos hoy día. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión. Había mucha presión. Tú no sabes la presión que tal vez muchos de los que están escuchando están teniendo hoy día. Estamos bajo mucha presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Eso es lo que Pablo estaba viviendo. Que en los países, en algunos lugares de Asia, fueron perseguidos, juzgados, azotados, maltratados. Y dentro de eso dice que estaban agobiados con mucha presión y que tenían miedo de perder, o tenían de la expectativa que de repente hasta podían perder sus vidas. Pero ¿qué es lo que añade él? Mira, qué precioso. Esto es algo precioso. Pero eso sucedió. ¿Por qué sucedió? Para que no confiáramos en nosotros. Eso él dice ahí.
2 Corintios 1, versículos 8 y 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Porque tú y yo tenemos esa tendencia a confiar en nosotros, a confiar en el jefe, o a confiar en el banco, o a confiar en el otro, a poner nuestra confianza en el otro. Pero el apóstol Pablo dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros. Entonces, hoy día con lo que estamos viviendo, vale la pena preguntarnos, ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos de tal manera tus ojos que tienen la base de tu confianza? La invitación de Jesús, los sígueme de Jesús, que le hizo a las personas, fue una invitación a confiar en Él. Fue una invitación a caminar con Él. Fue una invitación a decir, vamos, yo te amo con todo mi corazón y yo lo que te digo lo voy a cumplir. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo otra cosa. Eso es lo que Él dijo. Para ir terminando ya, pero Jesús les dice en Juan 16, versículo 33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo esto? Aquí vamos a tener dificultades. Aquí vamos a tener problemáticas. Vamos a tener problemas con nosotros mismos. Si aún los profetas del Antiguo Testamento nos hacen ver que el corazón del ser humano es un corazón engañoso. Es tan engañoso, dice, que ¿quién lo conocerá? Porque aún nosotros mismos nos engañamos a nosotros. Pero Jesús nos dice, yo les he dicho todo esto, que los van a perseguir, los van a azotar, van a ser mal interpretados, van a tener situaciones complejas, van a vivirse. Todo esto nos dice Jesús, pero aquí nos dice, para que en Jesús hallemos paz. En Él encontramos paz. En Él encontramos la paz. Jesús es la paz. De hecho es llamado el príncipe de paz. Entonces, de alguna manera Dios te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Entonces, amigos, amigas, a confiar en Él. El llamado de Jesús, como decíamos, el llamado del Padre es a confiar en Él. ¿Cómo desarrollo confianza? Afirmados en su amor, confiados en su fidelidad, sabiendo que Él va a cumplir con lo que Él ha prometido. Así que, ¿por qué no oramos allá donde tú estás? Te invito, mira, si están en este tiempo, lee los evangelios. Simplemente toma los evangelios y anda allá y descubre lo que Jesús tiene para decirnos. Porque se trata de Jesús. Hoy día está lleno internet de predicaciones y seguramente muchos de los que están escuchan, no sé, 5 predicaciones al día. El gran problema de eso es que nosotros nos acostumbramos a escuchar lo que otros nos dicen y no ir a Jesús para escucharlo a Él. Aquí lo importante, amigo, es escuchar a Jesús. Esa es la realidad. Vamos a ver muchas voces hablando a tu vida. Pero tú tienes que aprender a escuchar a Jesús. Por eso que a veces no es muy... Hay que desarrollar una disciplina, hay que desarrollar una capacidad de leer, de tratar de entender, de buscar a Dios en eso. Pero yo quiero animarte. Lee los evangelios, simplemente. Busca lo que Jesús enseñó en los evangelios. Mira, un destacador y un lápiz. Y vándate a tu Biblia. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¡Oh, qué maravilloso! En Él encontramos paz. Mira lo que Él nos dice. Vamos a ser azotados, vamos a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Pero confíen, porque yo estoy con ustedes. Ese es el mensaje de Jesús. La invitación de Jesús es a que confiemos en Él. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Jesús que nos hable? Pero tú también tienes que hacer un compromiso contigo de ir a los evangelios y descubrir lo que Jesús tiene para decir. A veces escuchamos, le ponemos tanta atención a otras voces y no escuchamos lo que Jesús está enseñándonos. Por eso el miércoles pasado, lo primero que aprendimos es que aprender a sentarse y oír.
Y este es un tiempo para buscar a Jesús. ¿Qué Jesús tiene para decirte? Bueno, ya son las 10, ¿cierto? Oremos y entregamos este día y entregamos el fin de semana al Señor. Te invito a que podamos hacer una oración donde tú estás. Padre, te damos gracias por Jesús. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando hoy día, Señor, cada persona, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú eches fuera todo temor, que, Señor, tu amor pueda crecer en gran manera, que haya una revelación de tu amor y bondad, que haya una revelación de quien tú eres para cada persona de este planeta. Señor, tú amas a cada persona, no es que solamente amas a algunos y a otros, no, tú amas a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y Señor, yo te pido hoy día que ese perfecto amor eche fuera todo temor. Señor, que en el nombre de Jesús echamos fuera los miedos. Señor, echamos fuera la inseguridad, echamos fuera la incertidumbre, echamos fuera la ansiedad. Llevamos sobre ti toda ansiedad, Señor, para tener descanso y tener la paz que necesitamos. Yo bendigo a cada persona, Dios, que está escuchando. Los bendigo hoy día, Dios, porque están buscando de ti, porque están buscando de tu palabra, están buscando de tu paz y están buscando de tu amor. Y hoy día, Dios, yo los bendigo. Señor, llénalos con tu reino, llénalos de tu paz y de tu gracia y de tu bondad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos este día. Yo te pido, Dios, que este sea un día productivo, que sea un día, Señor, donde podamos ver tu mano trabajando a través de nuestro Señor. Ayúdanos a ser embajadores, proclamadores de las buenas nuevas, de tu gracia y de tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, y te amamos y te queremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, a seguir confiando en Dios. Animarlos a incluirse en los grupos de conexión de la iglesia. Tenemos diferentes grupos de conexión. No queremos que nadie esté solo. No queremos que nadie se sienta solo. Queremos que tú te conectes. Así que busca los grupos de conexión de matrimonio, los grupos de conexión de los jóvenes, grupos de conexión de jóvenes adultos, de los ZOE, de los hombres, de las mujeres. Conéctate con otros. Vamos a tener diferentes grupos que vamos a usar las diferentes plataformas que hoy día nos permite Internet. Básicamente estamos teniendo reunión por Zoom, por otros medios, pero busca tu grupo para que tú puedas una vez a la semana o una vez cada 2 semanas juntarte con 6, 7, 8 personas más y puedas tener un tiempo de oración, un tema a tratar y conversar, pero lo más importante para nosotros es saber cómo tú estás. Amén. Así que para que te planifiques, intégrate a los grupos de conexión, inscríbete en los grupos. Si no sabes a qué grupo integrarte, escríbeme un mensaje interno, mándame un mensajito interno para que puedas ayudarte a incluirte en un grupo. Si quieres seguir la serie de los Sígueme, están en el mismo Facebook. En este Facebook, si tú vas más abajo, vas a encontrarte con los otros en tu casa. Hay 2 anteriores, que son el primero que hablamos sobre el llamado de Mateo, el segundo que es el llamado de Pedro y Andrés, de Juan y Jacob, y hoy día que hablamos qué significa seguir a Jesús. Amén. Ya, amigos, hasta aquí llegamos. Son las 10:05 y creo que es importante. Ya. Amigos, que Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos nuestra reunión familiar de adoración. Chao, les amo mucho. Chao, chao.